Paulina estampó la última firma en la tarjeta médica y se frotó el cuello con cansancio. Eran casi las 9 de la noche. Su turno en la clínica había terminado, pero había tantos pacientes que se había quedado 2 horas. La idea de volver a levantarse a las 6 de la mañana solo le daba ganas de irse a la cama cuanto antes. El teléfono que llevaba en el bolsillo de la bata vibró. Pauline ni siquiera miró la pantalla. Solo una persona podía estar llamándola en ese momento. Sí, Troy, dijo, acercándose el teléfono a la oreja con el hombro y recogiendo sus efectos personales en el bolso. Polly. La voz de su marido sonaba anormalmente alta, con el zumbido de las conversaciones y la música de fondo. ¿Dónde estás? En el trabajo, terminando. ¿Y tú? Aunque la respuesta era obvia. La fiesta corporativa de su compañía de seguros estaba planeada desde hacía tiempo. Troy llevaba una semana hablando de ella, aunque no solía compartir los planes de trabajo. Estamos en el primavera, nos mudamos aquí desde la oficina, dijo con un característico tono de borracho. Escucha, la cosa es así. He olvidado la cartera. Paulina cerró los ojos. Esta frase no era nueva para ella. He olvidado la cartera aparecía en su vida con una regularidad aterradora. Cuando necesitaba pagar la compra, saldar una deuda con un vecino o pagar las facturas de los servicios públicos. Pero siempre había dinero para unos zapatos nuevos para Troy o una corbata elegante. «Polly, ¿estás escuchando?» Había una nota de exigencia en la voz de su marido. «Tenemos que pagar una factura y estoy sin Blanca. Ven aquí, ¿quieres?» No está lejos de su clínica, a unos 15 minutos en taxi. Troy, acabo de terminar mi turno, 12 horas de pie. Sabía que su cansancio no le importaba, pero de todos modos intentó comunicarse con él. ¿Por qué no le pides a uno de tus colegas que pague y luego me lo devuelves? Hubo una pausa y luego una conversación en voz baja con alguien cercano. Polly, no puedo, ¿sabes? Su voz se hizo más baja, como si hubiera tapado el teléfono con la palma de la mano. Sakarsky está aquí con nosotros, el jefe del departamento. No puedo parecer un indigente delante de él. Por favor, es importante para mi carrera. Carrera. Otro argumento mágico que Troy usaba cuando quería algo. En 7 años de matrimonio, su carrera de seguros había progresado de agente junior a agente junior con un pequeño aumento. Atribuía todos sus fracasos a que sus superiores le subestimaban y atribuía todos sus éxitos exclusivamente a su talento. De acuerdo, suspiró Paulina, dándose cuenta de que sería más rápido aceptar que discutir. Dame la dirección y voy. Eres el mejor, exclamó Troya con falso entusiasmo. Primavera en el Embankment, ¿sabes? Diles que estás en la mesa de Sakarsky. La conexión terminó tan repentinamente como había empezado. Paulina se quitó la bata, la colgó en la taquilla y se puso lentamente su ropa normal. El cansancio se le acumulaba por momentos, pero sabía que no tenía elección. Si no venía, Troya montaría un escándalo, y durante días su piso sería una atmósfera insoportable de silenciosas recriminaciones y repentinos estallidos de irritación. Al salir de la clínica en una cálida tarde de principios de otoño, Pauline respiró hondo. Miramar, una pequeña ciudad costera, era especialmente agradable en esta época del año. La temporada turística había terminado, el calor había remitido y aún faltaban meses para las tormentas de invierno. Levantó la mano y paró un taxi que pasaba. En el malecón, restaurante Primavera, le dijo al conductor, subiendo al asiento trasero. El coche arrancó y Paulina volvió a pensar en su marido. ¿Cuándo se había convertido su relación en un extraño juego en el que ella siempre era la perdedora? Se habían conocido hacía 9 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Troy era un conversador encantador, atento y cariñoso. Cortejaba maravillosamente, regalaba flores, organizaba sorpresas. Un caso clásico, dijo la tía Tammy, que sustituyó a la madre de Pauline tras la muerte de sus padres. En cuanto conseguía lo que quería, mostraba su verdadera cara.
El cambio empezó poco a poco. Primero, Troy olvidó su aniversario. Luego empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo, explicando que era por reuniones importantes. Luego empezaron los problemas de dinero. Olvidaba la cartera o necesitaba urgentemente un préstamo hasta el día de pago. Paulina siempre le ayudaba, creyendo en sus promesas de que se lo devolvería todo. Pero las deudas se acumulaban, y Troy no tenía prisa por devolverlas, encontrando nuevas excusas. El mes pasado encontró por casualidad en su piso el recibo de una pulsera de plata de una joyería. Cuando se lo pidió a Troy, él se desentendió. Es para mi madre, pronto será su cumpleaños. Pero el cumpleaños de su madre había sido hacía 3 meses, y Pauline lo recordaba bien. Habían viajado a las afueras y ella misma había preparado la cena de cumpleaños. Era la primera vez que pensaba en la posibilidad de que Troy tuviera otra mujer. El taxi avanzaba tranquilamente por las calles nocturnas de Miramar. Pauline miraba los escaparates, los cafés y la gente que pasaba. Últimamente pensaba que quería estar entre ellos, despreocupada, libre, yendo a donde quisiera, no a donde la arrastrara el peso de las obligaciones. Hace 3 días tuvieron otra conversación sobre dinero. Paulina necesitaba botas de invierno nuevas. Las viejas se habían desgastado durante la temporada anterior. Le había pedido ayuda a Troy, ya que todo su dinero se había ido en pagar los servicios y el préstamo para sus últimas vacaciones, a las que ella no había querido ir, pero Troy había insistido. ¿Y ahora? Puso los ojos en blanco como si ella le estuviera pidiendo que comprara un yate. Polly, estamos pasando una mala racha. Tenemos que ahorrar dinero. Además, gastas demasiado en cosas de mujer. Cosas de mujeres incluía cosméticos básicos, productos de higiene y algún que otro libro o una taza de café con una amiga. Al mismo tiempo, el propio Troy no se negaba a ropa nueva, artilugios o fiestas con colegas. Esta dualidad, esta desigualdad constante ya no sorprendía a Pauline. Se acostumbró a ella, la aceptó, aprendió a guardar silencio para evitar conflictos. Pero en el fondo algo se resistía. Alguna parte de su antigua personalidad aún no se había rendido, y a veces esa parte le hacía plantearse preguntas incómodas. Como ahora, por ejemplo. ¿Y tu fiesta de empresa? Preguntó mirando a la carretera. ¿No la paga la empresa? La empresa pagó el buffet de la oficina. La voz de Troy sonaba ligeramente molesta. Y entonces decidimos seguir en el restaurante. Fue iniciativa nuestra. ¿Cuántos erais? 15 personas, respondió de mala gana. Pero te das cuenta de que es importante que yo esté allí, ¿no? Sakarsky ha invitado a todo el mundo, y si me niego, repercutirá negativamente en mi posición. Paulina comprendió. Al igual que comprendió que era poco probable que los demás colegas arrastraran a sus mitades a la fiesta de empresa con el único propósito de pagar la cuenta. Pero era inútil discutir. Troy siempre encontraba excusas, y si se quedaba sin argumentos, se limitaba a levantar la voz para ahogarla. ¿Por qué no sacaste una tarjeta de crédito?, preguntó ella, sabiendo que rara vez salía de casa sin ella. La pausa al otro lado fue demasiado larga. Me olvidé, ya te lo dije. Tenía prisa, me cambiaba, me la dejé en casa. Su voz sonaba poco natural. Mira, ¿vienes o no? Necesito una respuesta concreta. Iré, suspiró Paulina. Ya está en el taxi. ¡Qué bien! Había alivio en su voz. Eres la mejor. El taxi se detuvo en un restaurante muy iluminado del Embankment. Pauline pagó, arrugando la nariz ante el importe del taxímetro. Los taxis eran caros para su presupuesto como administradora de una clínica. Se ajustó el sencillo vestido azul que llevaba al trabajo y se dirigió a la entrada, sintiéndose fuera de lugar en aquel caro establecimiento. Primavera era uno de los restaurantes más prestigiosos de Miramar. Pauline nunca había estado aquí. Su presupuesto y el de Troy no permitían tales gastos. O mejor dicho, el presupuesto de ella sí.
Después de que Troy pidiera prestado dinero, Daughter, de su cuenta común por tercera vez, ella se había repartido las finanzas. Ahora él administraba su sueldo y ella el suyo, pero por alguna razón el dinero de ella siempre iba a parar a las necesidades comunes, mientras que el de él desaparecía en dirección desconocida. «Buenas noches», la saludó el maitre. «¿Está sola o espera a alguien?» «Voy a la mesa de Sakarsky», dijo Polina, sintiéndose incómoda con su ropa de trabajo entre los elegantes visitantes. El hombre le dirigió una mirada de evaluación, pero sonrió con profesionalidad. «Por supuesto, sígame». El restaurante Primavera recibió a Pauline con luz tenue y música apagada. El interior era de estilo mediterráneo, paredes color crema, vigas de madera en el techo, plantas vivas en tinas de cerámica. Las ventanas panorámicas daban a la bahía al atardecer, donde las luces de los yates se reflejaban en el agua oscura. El maitre, un hombre elegante con un traje impecable, la recibió en la entrada. «Buenas noches. ¿En qué puedo servirle?» «Buenas noches». Polina se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido azul entre los elegantes invitados. «Voy a la mesa de Sakarsky». El maitre le dirigió una mirada apreciativa, pero sonrió con profesionalidad. «Por supuesto, sígame». La condujo a través del vestíbulo, pasando junto a las mesas con gente charlando. Pauline trató de mantener la compostura, ignorando el cansancio acumulado durante el turno de 12 horas. La miraban fugazmente. Alguien evaluaba su atuendo, demasiado sencillo para este lugar. Alguien se fijaba en la aparición de una cara nueva. En el otro extremo de la sala, junto a la ventana que daba al mar, había una gran mesa en la que un grupo de personas se divertía. Pauline señaló inmediatamente a Troy entre ellos. Decía algo activamente, agitando los brazos, y los que estaban sentados a su lado se reían. A juzgar por los rostros sonrojados y las voces anormalmente altas, la compañía había bebido mucho. Cuando Troy vio a su esposa, cortó la historia y la saludó con exagerado entusiasmo. «Polly, por fin», se levantó, balanceándose ligeramente, y sonrió ampliamente. «Esta es mi mujer». Pauline sonrió nerviosa, sintiendo las miradas escrutadoras de los desconocidos. Había 10 personas en la mesa, hombres en mangas de camisa, sin chaqueta y con los cuellos desabrochados, mujeres con vestidos de negocios, pero con el pelo revuelto y los labios brillantes por el vino. «Gracias por despedirla», señaló con la cabeza al maitre, y éste la dejó al borde del ruidoso festín. «Ven aquí, cariño». Troy le pasó el brazo por los hombros, un poco más fuerte de lo necesario. Olía a whisky y a colonia cara. «Llegas justo a tiempo, estamos calentando». La paseó a lo largo de la mesa, presentándola a sus colegas con desenfado. «Este es Jim, nuestro chico de marketing. Esta es Verónica, de contabilidad. Steven, ya lo conoces. Vino a vernos una vez». Polina asintió cortésmente, dándose cuenta de que era poco probable que recordara todos los nombres, especialmente en este estado. El cansancio se estaba apoderando de ella por momentos, y el fuerte contraste entre el ambiente tranquilo de la clínica donde había pasado el día y la ruidosa compañía era demasiado palpable. «Y esta», Troy la condujo hasta una joven con un ajustado vestido rojo, «es nuestra nueva especialista en atención al cliente, Caitlin Hope». La mujer levantó lentamente la vista de su copa de vino. Sus ojos gruesos y coloreados observaron la figura de Pauline, deteniéndose en su sencillo vestido y sus modestos zapatos. La comisura de sus labios rojos y brillantes se movió débilmente en un esbozo de sonrisa. «Es un placer», dijo Caitlin en un tono que decía lo contrario. «Lo mismo digo», contestó Pauline, captando al instante la antipatía en la voz de la mujer. Había algo antinatural en lo cerca que Troy estaba de Caitlin, en cómo su mano casi le tocaba el hombro, en cómo intercambiaban miradas rápidas. Pauline sintió que se enfriaba por dentro con una corazonada.
Lo más probable era que aquella mujer fuera la destinataria de aquella pulsera de plata, el cheque que había encontrado. Y en la cabecera de la mesa, Troy señaló a un hombre con camisa gris sentado con un vaso de whisky. Está nuestro estimado jefe de departamento, Patrick Saharsky. Pauline desvió la mirada y se quedó inmóvil. Un hombre de mediana estatura, con un corte de pelo cuidado y canas apenas perceptibles en las sienes, le resultaba vagamente familiar. Le miró a la cara, nariz recta, ojos atentos, una sonrisa ligeramente burlona, y, de repente, el recuerdo la invadió. «¿Patrick?», dijo insegura. El hombre que había estado observando distraídamente la escena se tensó de repente y avanzó, mirándola a la cara. En sus ojos brilló el reconocimiento. «¿Pauline?», se levantó de la mesa. «¿Paulina Kravets? No puede ser». «Ahora Oxford», le corrigió ella sin contener una sonrisa. ¿Os conocéis?» Troy pasó una mirada perpleja de su mujer a su jefe. Había confusión en su voz mezclada con ansiedad. «¿Que si te conozco?», Patrick se rió. «Nos sentamos en el mismo pupitre durante 3 años. Paulina era la mejor alumna de la clase y yo copiaba en sus exámenes de álgebra». Pauline sonrió avergonzada, mirando a su antiguo compañero de clase. Patrick había cambiado mucho con los años. En el colegio había sido un adolescente delgado y poco sonriente, con el pelo siempre despeinado y una sonrisa nerviosa. Ahora era un hombre seguro de sí mismo, con una postura erguida y la mirada tranquila de un hombre que sabía lo que valía. «No exageres», objetó ella. «Tú también fuiste un excelente estudiante de física e historia. Solo gracias a tu ayuda». Patrick rodeó la mesa y se detuvo junto a ella. Dios, ¿cuántos años habían pasado? ¿15? ¿16? 17 desde la graduación, contestó Pauline en voz baja. Troy se quedó de pie junto a ella, claramente inseguro de cómo reaccionar ante este inesperado encuentro. Su mano, aún apoyada en el hombro de Pauline, se tensó. Sorprendente, intentó interrumpir la conversación. ¡Qué casualidad! Y yo que no sabía que mi mujer estudiaba con mi jefe. «¿Por qué nunca preguntaste?», dijo Pauline apenas audiblemente. «¿Qué has dicho, cariño?». Troy se inclinó hacia ella con una sonrisa tensa. «Nada», negó con la cabeza. «Solo una increíble coincidencia». «Siéntate con nosotros». Patrick señaló el asiento vacío que había a su lado. «Tenemos que ponernos al día. Ni siquiera sabía que vivías en Miramar». Pauline se dirigió al asiento, sintiendo la mirada de disgusto de su marido a su espalda. Estaba claro que aquello no formaba parte de sus planes. Esperaba que su mujer apareciera en silencio, pagara la cuenta y tal vez desapareciera con la misma tranquilidad, dejándole disfrutar de la velada en compañía de sus colegas. Especialmente en compañía de Caitlin, que ahora apretaba los labios con desdicha mientras observaba. «Me mudé aquí hace unos 10 años», explicó Pauline, sentándose. «Después de la universidad. Princeton, creo». Patrick sonrió. «Ibas a ir allí, si no recuerdo mal». Pauline sintió que la sangre le subía a las mejillas. En su último año, realmente había soñado con Princeton, se había preparado para los exámenes, incluso había conseguido una aprobación preliminar. Pero la vida había tomado otro rumbo. «No, fui a una universidad local», bajo la mirada. «El Departamento de Artes Liberales». «¿En serio?». Patrick parecía realmente sorprendido. «Eras la mejor de tu clase en matemáticas. Estaba seguro de que, como mínimo, serías ingeniera de la NASA». Troy, que había vuelto a su asiento junto a Caitlin, resopló. «¿Poli y las ciencias exactas? No me hagas reír. Hasta cuenta las propinas en la cafetería con una calculadora». Pauline sintió que se le crispaban las entrañas ante aquel comentario descuidado pero hiriente. Patrick enarcó una ceja, sorprendido, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. «¿Qué haces ahora?», preguntó llenando de vino el vaso de Pauline.
Soy administradora en la Ocean Clinic, asintió ella agradecida, no muy lejos de aquí, en el barrio del Puerto Viejo. ¿En la que se trata media ciudad? Patrick asintió con aprobación. Había oído hablar bien de ella. Debe ser un trabajo interesante, ¿no? Revolviendo papeles, Troy intervino de nuevo. Vamos, Patrick, sabes que es solo un trabajo. Nadie sueña con sentarse en la recepción. Pauline tomó un sorbo de vino, tratando de ocultar su irritación. ¿Por qué Troy siempre devaluaba todo lo que ella hacía? En 7 años de matrimonio, nunca había encontrado respuesta a esa pregunta. En realidad, me gusta mi trabajo, argumentó con calma. Ayudo a la gente, resuelvo sus problemas, organizo procesos. No es solo hacer papeles. Patrick la miró detenidamente y luego desvió la mirada hacia Troy, como si estuviera evaluando algo. Estoy seguro de que Pauline está haciendo un gran trabajo, dijo. Siempre ha sido muy organizada y responsable. Caitlin, claramente aburrida por esta conversación, miró desafiante su reloj y puso la mano en el hombro de Troy. ¿Seguimos hablando de la nueva estrategia de marketing? Ronroneó. Tengo algunas ideas que me gustaría discutir contigo, y con Patrick, por supuesto. Troy se animó al instante. Claro, estábamos hablando del cambio de marca antes de que vinieras, Polly. Patrick, sin embargo, no tenía prisa por volver al trabajo. Todavía tendremos tiempo para estrategias de marketing, dijo, levantando su copa. Ahora mismo me gustaría brindar por los encuentros inesperados y los viejos amigos. Por ti, Pauline. Todos los comensales levantaron sus copas, pero no todos mostraron entusiasmo por este gesto. Troy estaba claramente molesto por el giro de los acontecimientos, y Caitlin ni siquiera intentó ocultar su disgusto. El resto de los compañeros observaba con interés el desarrollo de la situación. Obviamente, la aparición de la mujer del agente junior, que conocía al jefe del departamento, supuso un giro argumental inesperado en su velada. «Dígame, ¿cómo ha acabado en Miramar?», preguntó Pauline, tomando otro sorbo de vino. El cansancio iba desapareciendo poco a poco, sustituido por el interés por su antiguo compañero de clase y su trayectoria vital. «Oh, es una larga historia», Patrick se recostó en su silla. «Después del instituto, fui a la universidad, tal y como había planeado. Luego hice un máster en Boston, un par de años en consultoría, y luego me ofrecieron un puesto en una compañía de seguros aquí, en Miramar. Pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires. Las grandes ciudades son interesantes hasta cierto punto, y entonces empiezas a apreciar una vida más tranquila. ¿Qué te parece nuestra pequeña ciudad?». Pauline sintió que se relajaba. Había algo tranquilizador en hablar con un hombre del pasado que la recordaba de forma diferente, segura de sí misma, ambiciosa, con grandes planes. «Me enamoré a primera vista», sonrió Patrick. «El mar, las montañas, el ritmo acompasado de la vida, el lugar perfecto para echar raíces. ¿Y la familia?». La pregunta salió sola, y Pauline se arrepintió inmediatamente de su franqueza. «Estuve casado». El rostro de Patrick se ensombreció por un instante. «No funcionó. Me divorcié hace 3 años, sin hijos». «Lo siento», se avergonzó Pauline. «No pretendía». «No pasa nada», hizo un gesto con la mano. «Pasé esa página hace mucho tiempo. ¿Tenéis hijos Troy y tú?». Ahora le tocaba a Pauline sentirse incómoda. «No», negó con la cabeza. «Todavía no ha funcionado». Troy, que no parecía estar escuchando la conversación con Caitlin, se volvió de repente. «Polly no cree que estemos preparados todavía», dijo, con la voz llena de resentimiento. «Todo es trabajo, trabajo y trabajo, y pasan los años. Cada familia tiene su propio camino», dijo Patrick con diplomacia, percibiendo obviamente la tensión entre la pareja. «Lo principal es que la decisión sea común». La incómoda pausa fue interrumpida por un camarero que se acercó a la mesa y preguntó si los invitados querían pedir algo más.
Troy se incorporó de inmediato, enumerando en voz alta los platos y las bebidas, como si tratara de demostrar su generosidad. Pauline notó que Caitlin sonreía con aprobación mientras él añadía más y más artículos caros al pedido. «¿Qué queréis?», preguntó Patrick, volviéndose hacia Pauline. «Solo agua, por favor», respondió ella. «Salgo después del trabajo y mañana tengo que madrugar». «Vamos, Polly, relájate». Troy agitó la mano con indiferencia. «Al menos come algo de postre». «Patrick invita». Pauline vio cómo las cejas de Patrick se alzaban ligeramente ante aquella afirmación, pero él no dijo nada, solo sonrió. «Claro, pide lo que quieras. Su tiramisú es delicioso». «Gracias, pero en realidad solo agua». Pauline negó con la cabeza. No tenía apetito, y pensar en dulces después de una noche en vela le daba un poco de náuseas. Cuando el camarero se fue, Patrick se inclinó hacia ella. «Así que trabajas en el Ocean. Es una clínica de 24 horas, ¿verdad? ¿Turnos duros?» «Varía». Paulina se encogió de hombros. «Hoy era doble, pero normalmente no es tan malo». «¿Doble?» Patrick frunció el ceño. «Así que llevas de pie. ¿Cuánto tiempo?» 12 horas, sonrió débilmente. «Pero no hay problema, estoy acostumbrada». «¿Y después de un día así, aún has venido aquí?» Parecía realmente sorprendido. «Está más allá de mi comprensión. Yo ya estaría fuera de mí». Troy, que había oído la última frase, volvió a interrumpir. «Polly tiene aguante», le guiñó un ojo. «¿Verdad, cariño?» Había algo de condescendencia en su tono, y Pauline sintió que le subía una oleada de irritación. Pero se limitó a sonreír tensa. No quería montar una escena delante de extraños. «Sí, supongo que sí», respondió en voz baja. Patrick la miró atentamente, luego a Troy, y algo cambió en su mirada. Fue como si viera algo que antes se le había escapado. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Pauline. «Me alegro mucho de que nos hayamos conocido. Tendríamos que habernos cruzado antes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Oceana?» «Unos 5 años», respondió ella. «Antes trabajaba en consulta privada con el doctor Nielsen, pero luego se jubiló y cerraron la clínica. Y antes de eso, Patrick parecía realmente interesado en su vida. ¿Te dedicaste directamente a la medicina después de la universidad?» «No exactamente». Pauline sintió la mirada de disgusto de Troy en su cara. A él no le gustaba que ella hablara de su pasado, sobre todo del período anterior a conocerse. «Primero enseñé en la escuela, literatura. Luego conocí a Troy, nos casamos y cambié de trabajo». «¿Enseñar?» Patrick parecía sorprendido. «No te imagino como maestra de escuela. Aunque siempre te gustó la literatura, ¿no? Te recuerdo recitando poesía en la graduación». Paulina sonrió, conmovida de que recordara esos detalles. «Sí, siempre me han gustado los libros, pero la enseñanza no funcionó. Es demasiado angustiosa, sobre todo con los adolescentes. La clínica es más relajante, aunque a veces resulta un poco engorrosa». «Entiendo», asintió Patrick. «Mi hermana es profesora y sé lo angustioso que es ese trabajo». La conversación fue derivando hacia recuerdos del colegio, conocidos comunes e incidentes divertidos del pasado. Pauline se dio cuenta de que Troy participaba cada vez menos en la conversación, prefiriendo cuchichear con Caitlin y lanzando de vez en cuando miradas descontentas en su dirección. Pero de un modo extraño no le molestaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía interesante. Patrick la escuchaba atentamente, le hacía preguntas, se reía de sus bromas. La veía como una persona, no solo como un complemento de su subordinado. El tiempo pasó sin darse cuenta durante la conversación. Llegaron los platos pedidos y la mesa se llenó de los aromas de la cocina italiana. Troy se afanaba en poner comida para él y para Caitlin, comentando en voz alta cada plato. Pauline dio un sorbo a su agua, observando a su marido y a su colega.
Ahora que el shock inicial del encuentro había pasado, podía evaluar la situación con más sobriedad. No cabía duda de que algo pasaba entre Troy y Caitlin. Estaban sentados demasiado cerca, intercambiaban miradas significativas, sus manos a veces se tocaban al pasar los platos. Estos pequeños detalles se sumaban a una imagen que hacía que a Pauline se le helaran las entrañas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Patrick en voz baja, dándose cuenta de que estaba pensativa. Sí, solo cansada, sonrió débilmente. Ha sido un día muy largo. Lo entiendo, asintió. Si quieres, puedo pedirte un taxi. No tienes por qué quedarte sentada todo el rato si estás agotada. Esta preocupación tan simple y natural, de alguna manera tocó a Pauline hasta la médula. ¿Cuándo había sido la última vez que Troy le había sugerido que se fuera antes si estaba cansada? Normalmente era al revés. Él insistía en que se quedara, aunque ella apenas pudiera seguir el ritmo. Gracias, pero esperaré, respondió ella sin saber por qué. Tal vez no quería volver al piso vacío, sabiendo que su marido se quedaba aquí con Caitlin. La velada en el restaurante Primavera llegaba a su fin. Las conversaciones ruidosas se iban apagando, las risas eran cada vez más silenciosas y las botellas de la mesa estaban vacías. Algunos compañeros ya se habían despedido, aludiendo a lo tarde que era y a la jornada laboral de mañana. En la mesa quedaban 6 personas, entre ellas Pauline, Troy, Caitlin y Patrick. Pauline miró furtivamente el reloj. Era la 1:45. El cansancio se apoderaba de ella por momentos, los ojos le daban sueño y empezaba a dolerle la cabeza por el ruido y la congestión. El turno de 12 horas en la clínica y esta noche tan ajetreada la habían dejado sin energía. Lo único que quería era irse a casa, darse una ducha caliente y tumbarse en la cama. Pero Troy no parecía darse cuenta de su estado. Siguió charlando animadamente con Caitlin, pidiendo de vez en cuando nuevos cócteles. Tenía las mejillas sonrojadas, la corbata hacía tiempo que se le había aflojado y hablaba un poco arrastrando las palabras, signos inequívocos de que había bebido demasiado. Pauline conocía esta fase de la intoxicación de su marido. Pronto se volvería demasiado sentimental o innecesariamente agresivo. En cualquier caso, no cabía esperar nada bueno. Entonces, Patrick se volvió hacia Pauline, distrayéndola de la observación de su marido. ¿Dijiste que vivías en la zona de West Harbor? Sí, le sonrió agradecida por intentar mantener la conversación. Un pequeño piso cerca del parque. Solo se ve el mar si miras por la ventana y a la derecha. Patrick se rió. Es la típica vista al mar de Miramar. Yo tengo la misma vista, pero tienes que saltar para ver el agua. Pauline le devolvió la sonrisa. Durante las 2 últimas horas se había sentido extrañamente aliviada de hablar con su antiguo compañero de clase. A diferencia de Troy, Patrick la escuchaba, le hacía preguntas y mostraba verdadero interés. Recordaron sus años escolares, compartieron profesores, incidentes divertidos del pasado. Fue agradable, casi como la época en que aún se sentía una persona, no una sombra de su marido. Señores, ¿quieren postre? Un camarero con camisa blanca se acercó a la mesa. Puedo recomendarles nuestro tiramisú de autor o la fondue de chocolate caliente. Paso, Patrick negó con la cabeza. Es demasiado tarde para dulces. Lo haremos nosotros. Troy se unió de repente a la conversación. 2 fondues y una botella de prosecco. ¿Verdad, Kate? Caitlin soltó una risita, acurrucándose contra su hombro. Troy, me has leído el pensamiento. Pauline apartó la mirada. Aquel flirteo era cada vez más evidente y desagradable. Captó una mirada comprensiva de una de las compañeras que le quedaban, una mujer mayor del departamento de contabilidad cuyo nombre no recordaba. ¿Y usted, señora? El camarero se volvió hacia Paulina. No, gracias, negó con la cabeza. Solo la cuenta, por favor. ¿La cuenta? Troy frunció el ceño. ¿Por qué tan temprano? La noche no ha hecho más que empezar. Troy, es casi la 1 de la madrugada.
objetó Pauline cansada. Mañana tengo que estar en el trabajo a las 8, y tú también, por cierto. No seas pesada, dijo él. Tenemos negociaciones importantes con los jefes. Le guiñó un ojo a Patrick, pero éste no respondió a la broma. Se limitó a mirar pensativo a su subordinado. Probablemente Pauline tenga razón, dijo. Mañana es día laborable y todos tenemos que ir de uniforme. Trae la cuenta, por favor. Troy parecía decepcionado, pero no discutió con su jefe. El camarero asintió y se marchó, y se produjo una incómoda pausa en la mesa. Caitlin se apartó desafiante de Troy, como si hubiera perdido el interés en él, y empezó a consultar mensajes en su teléfono. «Verónica, tú conduces, ¿verdad?», preguntó Patrick a la mujer mayor de contabilidad. «¿Podrías llevar a Steve y Marta? Van en la misma dirección». «Claro», asintió Verónica. «No hay ningún problema. ¿Cómo vais a llegar?». Patrick se volvió hacia Pauline. «Puedo llamar a un taxi o llevarte si lo necesitas». «Gracias», sonrió ella. «Llamaré a un taxi». «Nada de taxis», intervino Troy. «Aún no hemos terminado. Caitlin sugirió que continuáramos en su casa. Tienen un whisky estupendo y...» «Troy». Pauline dijo su nombre en voz baja pero con firmeza. «Me voy a casa. Ahora mismo». Algo en su tono le hizo callar. La miró con una mirada extraña, una mezcla de fastidio, sorpresa y ligero miedo. Pauline rara vez mostraba tal determinación, especialmente en público. El camarero regresó con una carpeta de cuero que contenía la cuenta y la colocó delante de Patrick. «Gracias por una velada tan agradable», dijo. «Esperamos volver a verle». Patrick cogió la carpeta, la abrió y recorrió con la mirada la lista de pedidos. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero su rostro permaneció imperturbable. Se llevó la cartera al bolsillo interior de la chaqueta. «Yo invito», dijo. «Gran noche, gran equipo». «No, no», interrumpió Troy de repente, tendiéndole la mano para que le diera la cuenta. «Eso no está bien. No estamos en un evento corporativo, así que cada uno tiene que pagar por sí mismo». Patrick vaciló, pero luego le entregó una carpeta. Troy la abrió, le echó un vistazo rápido y se la tendió a Paulina sin cambiar la cara. «Cariño, paga tú, por favor», dijo con indiferencia. «Aún tengo la tarjeta en la otra chaqueta». Paulina cogió la carpeta, sintiendo casi físicamente la incomodidad que flotaba sobre la mesa. Abrió la cuenta y vio la cantidad que la dejó helada por dentro, casi 4,000 en una noche. Al hojear los detalles, descubrió que la mayoría de los pedidos eran para Troy y Caitlin. Cócteles caros, licores de alta gama, comidas gourmet, cosas que obviamente habían pedido antes de que ella llegara. Le vino a la mente su reciente conversación. Hacía 3 días le había pedido a Troy dinero para unas botas de invierno nuevas, ya que las viejas se le estaban cayendo. Él había puesto los ojos en blanco y le había dado un sermón sobre la necesidad de ahorrar dinero, sobre cómo los tiempos eran difíciles y teníamos que apretarnos el cinturón. Y ahora ella tenía en la mano una factura que quintuplicaba o sextuplicaba el precio de unos buenos zapatos. Algo se rompió dentro de Pauline, como si el delgado hilo que aún la ataba a la ilusión de un matrimonio normal se hubiera roto por fin. Todos estos años de humillación, manipulación y mentiras, ¿para qué? Por un hombre que le faltaba al respeto lo suficiente como para flirtear abiertamente con otra mujer y hacer que su esposa pagara la cena que habían compartido. Cerró lentamente la carpeta y la colocó sobre la mesa delante de su marido. «No, Troy», dijo con calma, «no voy a pagar». Se hizo el silencio en la mesa. Troy parpadeó confuso, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Cómo que no vas a pagar?». Su voz sonaba perpleja. «Te pedí que vinieras para esto». «Lo sé». Pauline lo miró fijamente. «Pero no voy a pagar tu cena con Caitlin, sobre todo después de que me explicaras hace 3 días que no tenemos dinero ni para zapatos nuevos».
La cara de Troy empezó a cambiar de desconcierto a irritación y luego a enfado. Por el rabillo del ojo, Pauline notó cómo Caitlin se ponía tensa, obviamente sin esperar semejante giro de los acontecimientos. ¿Qué guardería? Troy bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Discutiremos esto en casa. Ahora saca la tarjeta y paga. No, dijo Paulina negando con la cabeza. No voy a pagar. No tengo tanto dinero. ¿Cómo que no tienes? Su voz empezó a elevarse. Tuviste un sueldo la semana pasada. ¿Dónde pusiste el dinero? Para el alquiler, los comestibles, los servicios, enumeró Paulina, sintiendo cómo crecía la rabia tranquila en su interior. Para esas cosas que deberían ser nuestros gastos conjuntos, pero que por alguna razón siempre pago solo yo. Troy miró nervioso a su alrededor. Los demás compañeros fingían cuidadosamente no oír su conversación, pero era evidente que todos observaban atentamente el desarrollo del drama. Solo Patrick los miraba abiertamente, sin ocultar su interés y ligera preocupación. «Polly, déjate de comedias». Troy trató de poner un tono bromista a su voz. «Todos estamos cansados, todos hemos bebido. Paguemos y vayámonos a casa, ¿eh?» «No tengo dinero para eso», repitió Pauline. «Y aunque lo tuviera, no lo pagaría». Vio que algo cambiaba en los ojos de su marido. Sus pupilas se dilataron, su mandíbula se apretó. Era una mirada que ella había visto varias veces antes en su matrimonio. La mirada de un hombre que había perdido completamente el control de sus emociones. «Troy», empezó, sintiendo que algo iba mal. Pero era demasiado tarde. Troy se levantó bruscamente, derribando una silla, agarró a Pauline por el hombro y la levantó de un tirón. Su rostro se contorsionó por la ira. Estaba tan cerca que ella pudo oler el alcohol y la colonia cara. «¿Cómo que no hay dinero?», le siseó en la cara. «Lo haces a propósito, ¿verdad? ¿Quieres avergonzarme delante de mis colegas? ¿Delante de tus superiores?» Pauline intentó soltarse, pero el agarre de Pauline se fortaleció. «Me haces daño». «Troy, cálmate», intervino Patrick levantándose de su asiento. «Arreglemos esto como adultos». «No te metas», le espetó Troy, sin mirar a su jefe. «Esto es entre mi mujer y yo». Pauline vio que los camareros y otros clientes del restaurante empezaban a volverse en su dirección. La situación se les estaba yendo de las manos, pero extrañamente no sentía miedo, solo una determinación ensordecedora de poner fin de una vez a esa farsa que llamaban matrimonio. «No voy a pagar, Troy», repitió en voz baja pero con firmeza. «Ni ahora ni nunca. Se acabó». Por fin algo se rompió en su mirada. Su mano se levantó y Pauline ni siquiera tuvo tiempo de cerrar los ojos. Una sonora bofetada le quemó la mejilla y su cabeza se sacudió hacia un lado. Por un momento, las estrellas parpadearon ante sus ojos y le zumbaron los oídos. «¿Cómo que no hay dinero?», gritó Troy, incapaz de controlar el volumen de su voz. «Me has avergonzado». El restaurante quedó en completo silencio. Todo pareció congelarse. Los camareros con sus bandejas, los clientes con sus copas alzadas, incluso la música pareció detenerse durante medio compás. En aquel silencio estremecedor, solo se oían la respiración agitada de Troy y los sollozos ahogados de Caitlin, que se tapaba la boca con la palma de la mano, horrorizada. Pauline giró lentamente la cabeza y miró a su marido. Le ardía la mejilla, pero el dolor era casi abstracto, como si le ocurriera a otra persona. Pudo ver cómo Troy se daba cuenta lentamente de lo que acababa de hacer, cómo el pánico empezaba a asomar a través de la máscara de ira. «Polly, yo…», empezó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No lo hagas». Su voz era sorprendentemente tranquila. «No lo hagas». Patrick se interpuso bruscamente entre ellos mirando a Troy. Su expresión normalmente benévola fue reemplazada por una fría furia. «Acabas de cometer un gran error», dijo en voz baja, pero con tal amenaza en su voz que Troy retrocedió involuntariamente. «2 errores, para ser exactos».
1. Has pegado a una mujer. El segundo, lo has hecho delante de mí. Patrick, mira, no es lo que piensas. Troy levantó las manos en un gesto conciliador. Polly y yo solo... Cállate, le cortó Patrick. No quiero oír ni una palabra más. Salid inmediatamente del restaurante antes de que llame a la policía. Pero la cuenta, murmuró Troy. La pagaré. Patrick ni siquiera miró la cuenta. Y hablaremos mañana, en la oficina, sobre tu futuro en la empresa. La cara de Troy se puso blanca. Abrió la boca para decir algo, pero luego cambió de opinión. Lanzó una última mirada a Pauline, una mezcla de ira, miedo y un extraño resentimiento, como si ella tuviera la culpa de todo, y se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Caitlin se apresuró a coger su bolso y le siguió, evitando establecer contacto visual con nadie. Patrick se volvió hacia Pauline. Su enfado fue sustituido al instante por preocupación. ¿Te encuentras bien?, preguntó tocándole suavemente el codo. Vamos a sentarnos. Pauline bajó lentamente a la silla, sintiendo ahora que le temblaban las rodillas. Las conversaciones se reanudaron poco a poco alrededor. Los camareros volvieron a sus tareas, pero ella sentía miradas curiosas sobre ella. «Toma, bebe esto», le tendió Patrick un vaso de agua, «y ponte esto en la mejilla». Le tendió una servilleta mojada en agua helada. Pauline asintió agradecida y apretó el paño frío contra su piel ardiente. La mejilla le palpitaba de dolor, pero, de un modo extraño, el dolor físico la ayudaba a concentrarse, a evitar que sus emociones la desbordaran. «Lo siento mucho», dijo Patrick en voz baja. «Debería haber intervenido antes. No fue culpa tuya». Pauline negó con la cabeza. Nadie esperaba que reaccionara así. Pero eso no era del todo cierto. En el fondo, ella sabía que Troy era capaz de algo así. Nunca le había levantado la mano, pero la amenaza de la violencia siempre había rondado en algún lugar de la periferia de su relación, en su control, en sus arrebatos de ira, en la forma en que a veces la miraba si ella se atrevía a protestar. «Te llamaré un taxi», dijo Patrick sacando el teléfono, «y yo te acompaño a casa». «No hace falta», Pauline negó con la cabeza. «No quiero volver allí. Esta noche no». «Lo entiendo», pensó un momento. «¿Tienes algún sitio donde ir? ¿Familiares, amigos?» Pauline sonrió amargamente. Durante los años de su matrimonio con Troy, su círculo social se había reducido al mínimo. A él no le gustaban sus amigos, consideraba que relacionarse con ellos era una pérdida de tiempo, y poco a poco todo contacto se había desvanecido hasta desaparecer. La única que le quedaba era la tía Tammy, pero vivía a 3 horas de distancia, en otra ciudad. «Puedo conseguir una habitación de hotel», dijo. «Pasaré allí la noche y mañana decidiré qué hacer». «De ninguna manera», dijo Patrick negando con la cabeza. «Todos los hoteles decentes están cerrados a estas horas, y no dejaré que vayas a un sitio de mala muerte. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites». Pauline le miró atentamente. En otra situación, la oferta de un extraño de pasar la noche con ella solo le habría causado recelo. Pero Patrick no era un extraño. Se conocían desde el instituto, y a pesar de los años de separación, ella sentía que podía confiar en él. «Gracias», dijo en voz baja. «Agradezco la oferta, pero no quiero causar problemas». «Ningún problema en absoluto», sonrió. «Vivo solo, hay sitio de sobra, y, francamente, me sentiré mejor sabiendo que estás bien». Pauline vaciló. Aceptar ayuda era difícil. Los años de convivencia con Troy le habían enseñado a no pedir ni aceptar nunca ayuda, porque siempre iba seguida de una factura. Pero ahora no tenía elección. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Solo por una noche». «Trato hecho», asintió Patrick y se volvió hacia el camarero que esperaba delicadamente cerca. «Estamos listos para pagar la cuenta». Mientras él pagaba, Pauline permanecía inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante.
En su interior se debatían emociones contradictorias: conmoción por lo ocurrido, ira contra Troy, vergüenza por la escena pública, pero sobre todo un alivio extraño, casi aterrador. Era como si algo que había estado retenido durante mucho tiempo en su interior hubiera estallado por fin y ya no hubiera vuelta atrás. Pero tal vez eso era lo que ella quería. Hecho. Volvió Patrick a la mesa. Tengo el coche en el aparcamiento. ¿Puedes irte? Paulina asintió y se levantó lentamente. Aún le flaqueaban las piernas, pero podía mantenerse en pie. Patrick la cogió suavemente por debajo del codo, sosteniéndola, y la condujo hacia la salida. Al pasar junto a las otras mesas, sintió miradas curiosas, oyó murmullos ahogados, pero extrañamente no le molestó. Que miren, que hablen. Por primera vez en años sintió que estaba haciendo lo correcto. Salieron del restaurante y caminaron en silencio hasta el aparcamiento. El aire fresco de la noche refrescó un poco a Pauline, que inhaló profundamente, mareada, no por el cansancio, ni por darse cuenta de que su vida acababa de dar un giro brusco. Aquí está mi coche. Patrick señaló un sedán plateado. Sube, te llevaré a un lugar seguro. Paulina asintió y se sentó en el asiento del copiloto. Patrick encendió el motor y el coche arrancó suavemente. Salieron del aparcamiento y se adentraron en el escaso tráfico nocturno. ¿A dónde vamos?, preguntó Paulina, mirando las luces de la ciudad que pasaban flotando. A mi casa, respondió Patrick. No está lejos de aquí, en East Hills. Es tranquilo, apacible y, lo más importante, a tu marido no se le ocurrirá buscarte allí. Paulina asintió y se recostó en su asiento, cerrando los ojos. Los acontecimientos de la noche se repetían en su cabeza como una película: la llamada de Troy, la llegada al restaurante, el encuentro inesperado con Patrick, la tensión creciente, la bofetada. Todo parecía irreal y dolorosamente real al mismo tiempo. Se tocó con cautela la mejilla, que aún le ardía por el golpe. El dolor físico era casi imperceptible comparado con el dolor emocional. Troy no solo la había golpeado, sino que lo había hecho públicamente, delante de sus colegas, delante de su jefe, delante de su amante. Estaba más allá de lo que ella podía perdonar. El coche avanzaba suavemente por las calles nocturnas de Miramar, alejándola de su vida pasada hacia un futuro desconocido. Pauline no sabía lo que le esperaba mañana, pero una cosa era segura: no había vuelta atrás. El coche de Patrick se deslizaba suavemente por las calles nocturnas de Miramar. Pauline permanecía en silencio, mirando por la ventanilla las luces que pasaban y los escasos transeúntes. Aún le ardía la mejilla por el golpe, pero no era lo peor del dolor, sino la humillación y la constatación de que su matrimonio se había roto definitivamente. ¿Seguro que estás bien? La voz de Patrick la sacó de su aturdimiento. ¿Vamos a urgencias? No, estoy bien, sonrió Pauline débilmente. Está más dolida mentalmente que físicamente. Patrick asintió, sin apartar los ojos de la carretera. Parecía tenso, con la mandíbula apretada y las manos agarrando con fuerza el volante. Nunca pensé que mi subordinado resultaría ser tan No terminó la frase, negando con la cabeza. Siento que hayas tenido que pasar por eso. No es culpa tuya. Pauline se apartó de la ventanilla. Sabía dónde me metía cuando me casé con él, solo que no quería admitir lo evidente. El teléfono de su bolso vibró insistentemente. Troy había estado llamando sin parar desde que habían salido del restaurante. Pauline sacó el móvil y lo apagó sin leer los mensajes. Lo que vio fue suficiente: 10 llamadas perdidas y varios mensajes que empezaban con acusaciones y seguían con disculpas. No quiero saber nada de él, explicó, notando la mirada de Patrick. Ni hoy, ni mañana, ni en absoluto. Entiendo, asintió él. ¿Qué piensas hacer ahora?, pensó Pauline.
Todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos, pero extrañamente no sintió pánico, sino alivio, como si hubiera soltado la pesada mochila que llevaba años cargando. «Tengo una tía Tammy en Riverside», respondió por fin. «La llamaré mañana para ver si puedo quedarme con ella un tiempo hasta que me recupere». «¿Y el trabajo?», preguntó Patrick girando por una calle tranquila del este de la ciudad. «Me tomaré una semana de vacaciones y luego, no sé», se encogió de hombros Pauline. «Quizá encuentre algo en Riverside. No puedo quedarme en Miramar sabiendo que podría encontrarme con Troy en cualquier momento». Se detuvieron ante una casa de 3 plantas con un cuidado jardín delantero. Patrick aparcó y apagó el motor. «Ya hemos llegado», dijo. «Siento la modestia del lugar. No esperaba invitados. Después de esta noche, hasta una caja de cartón me parecería un palacio». Intentó bromear Pauline, pero le temblaba la voz. Subieron las escaleras de madera hasta el primer piso. Patrick abrió la puerta y dejó pasar a Pauline. El piso era espacioso y luminoso incluso de noche. Las grandes ventanas daban al este, dejando entrar la luz de las farolas. Muebles minimalistas, estanterías a lo largo de las paredes, algunas fotografías enmarcadas. Sin detalles innecesarios, todo funcional y ordenado. «Ponte cómodo». Patrick encendió la luz del salón. «La habitación de invitados está al final del pasillo, a la derecha. Hay ropa de cama y toallas limpias en el armario. El cuarto de baño está al otro lado del pasillo». «Gracias». Pauline se sintió incómoda. «Te agradezco mucho tu ayuda, sobre todo porque hace tantos años que no nos vemos». «Vamos». Patrick hizo un gesto con la mano. Haría lo mismo por cualquiera que estuviera en una situación parecida, y por un viejo amigo, aún más. Fue a la cocina y abrió la nevera. «Debes de tener hambre. No comiste mucho en el restaurante». «Para ser sincera, no tengo nada de apetito». Paulina sacudió la cabeza. «Solo agua, por favor». Patrick sirvió 2 vasos de agua y le dio uno a Pauline. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, mirándose en silencio. Pauline sintió una extraña mezcla de emociones. Gratitud hacia Patrick, rabia hacia Troy, vergüenza por la escena pública, pero sobre todo una extraña y casi aterradora sensación de libertad. «Hace mucho tiempo que quería marcharme. Hace un año me di cuenta de que nuestro matrimonio era una farsa, pero siempre encontraba excusas para quedarme. Era el dinero, el miedo a lo desconocido, la costumbre». «A menudo es así», asintió Patrick. «Conozco la situación». «¿Te divorciaste?», preguntó Pauline con cautela. «Sí», sonrió irónicamente. «Pero no fue tan dramático. Simplemente, en algún momento nos dimos cuenta de que vivíamos como vecinos, no como marido y mujer. Nos separamos casi pacíficamente, pero todavía duele». «¿Cuánto tiempo ha pasado?». 3 años». Patrick bebió un sorbo de agua. «El primer año fue duro, luego fue más fácil. Ahora recuerdo ese periodo como un extraño sueño». Pauline asintió, pensando que aún no había pasado por todas esas etapas. Ahora, en las primeras horas después de la ruptura, todo parecía irreal, como si le ocurriera a otra persona. «¿Y qué hay de...?», vaciló, sin saber cómo formular la pregunta. «¿Caitlin?». Patrick comprendió sin palabras. Se había dado cuenta hacía tiempo. No se escondían exactamente en la oficina. «Creo que lleva así unos 3 meses, no más». «Lo sospechaba», suspiró Pauline. «Encontré un recibo de la joyería por una pulsera de plata. Decía que era un regalo para su madre, pero su cumpleaños era 3 meses antes». Se quedó callada, recordando todas las rarezas en el comportamiento de Troy durante los últimos meses, los regresos tardíos del trabajo, las llamadas telefónicas secretas, el repentino interés por su aspecto. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», dijo tras una pausa. «No el engaño en sí, sino la forma en que ha intentado utilizarme. Esta noche en el restaurante, con esa factura, fue la gota que colmó el vaso. Me alegro de que hayas encontrado la fuerza para decir que no»,
La miró Patrick a los ojos. Muchas personas viven en relaciones tóxicas durante años, indecisas a la hora de dar un paso hacia la libertad. El teléfono de Patrick sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Troy», dijo, mostrándole a Paulina la llamada entrante. «Es la tercera vez que llama. ¿Qué le digo?» «Nada», respondió ella con firmeza. «No contestes. De todos modos, mañana te verá en la oficina». Patrick asintió y silenció el teléfono. Siguieron hablando, recordando sus días de colegio, conocidos comunes, incidentes divertidos del pasado. Poco a poco, la tensión fue desapareciendo y Pauline se sintió cansada, tanto emocional como físicamente. «Tienes que descansar», dijo Patrick al verla luchar contra la somnolencia. «Mañana será un nuevo día y lo discutiremos todo con la cabeza fresca». Pauline asintió y se levantó de la mesa. «Gracias de nuevo», dijo. «Por todo». «De nada», sonrió. «Buenas noches». La habitación de invitados era fresca y silenciosa. Pauline se sentó en el borde de la cama y sintió que se daba cuenta de lo que había pasado. 7 años de matrimonio habían terminado en 5 minutos en un restaurante. 7 años intentando ser una buena esposa, adaptándose a su marido, haciendo la vista gorda ante sus defectos y engaños. Y ahora se había acabado. No sabía si llorar o reír. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando al techo. Por su mente pasaron retazos de recuerdos: su primera cita, la proposición de matrimonio, la boda, la luna de miel, y luego todas las veces que las cosas habían ido mal: aniversarios olvidados, peleas por dinero, cenas frías a solas mientras su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo. El teléfono que llevaba en el bolso vibró. Se había olvidado de apagarlo del todo, solo lo había puesto en modo silencio. Pauline sacó el móvil y vio un nuevo mensaje de Troy. «Polly, por favor, responde. Podemos arreglar las cosas. No quería pegarte, estaba borracho. Lo siento, hablemos». Ella borró el mensaje sin responder. Luego vino otro. «¿Dónde estás? He vuelto a casa y no estás. Estoy preocupada. Si estás con tus amigas, dímelo. Ni siquiera me enfadaré». Pauline sonrió. Troy ni siquiera sabía quiénes eran sus amigas. A lo largo de los años de matrimonio, él la había aislado eficazmente de todos sus allegados. La única persona con la que mantenía el contacto era la tía Tammy, y eso solo porque vivía en otra ciudad y no podía involverse en su vida familiar. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Sin pensarlo, Pauline contestó. «¿Polly?» La voz de Troy sonaba excitada. «Por fin, ¿dónde estás?» «No importa», respondió ella con calma. «Estoy en un lugar seguro». «¿Cómo que seguro?» Su tono cambió al instante, volviéndose suspicaz. «Estás con él, ¿verdad? ¿Sakarsky?» «Lo sabía». Pauline cerró los ojos, sintiendo que el dolor de cabeza volvía. «Troy, no voy a discutir esto. Necesito tiempo para pensar». «¿Qué hay que pensar?», levantó la voz. «Eres mi mujer. Tu lugar está en casa. Después de lo que ha pasado hoy, no estoy segura de tener un hogar», dijo Pauline en voz baja. «Vamos. No es como si me hubiera abofeteado. Me provocaste al negarte a pagar delante de todos. Sabía lo importante que era para mí». «¿Más importante que yo?», preguntó ella. «¿Más importante que nuestro matrimonio?». Troy se quedó callado. Claramente no esperaba esa pregunta. «Polly, no nos pongamos dramáticos», dijo al fin. «Ven a casa y hablaremos de ello. Incluso me disculparé, si eso es lo que quieres». «¿Incluso disculparme?». Pauline rió amargamente. «Troy, me pegaste. Delante de todo el mundo. Después de que intentaras que pagara tu cena con Caitlin». «¿Qué tiene que ver eso con Caitlin?». Su voz se puso tensa. «Solo es una colega». «No mientas ahora», dijo Pauline con cansancio. «Lo sé todo. Sobre tus reuniones, sobre los regalos, sobre la pulsera de Silver Line».
¿Me has estado espiando? Troy estaba indignado. Revisando mis cosas. Encontré el cheque por casualidad cuando estaba limpiando, replicó Paulina. Pero eso no importa. Lo que importa es que no voy a volver, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Qué? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Por una estúpida bofetada? No, Troy. Pauline sintió una lágrima rodar por su mejilla. No por una bofetada. 7 años de mentiras, manipulación y falta de respeto. La bofetada fue la gota que colmó el vaso. No puedes hacer esto, gritó. ¿Quién eres sin mí? Nadie. ¿Crees que Saharsky va a salvarte? Solo intenta llevarte a la cama, y luego te echará como hizo con su exnovia. Adiós, Troy, dijo Pauline en voz baja y pulsó el botón de colgar. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, pero ella lo apagó por completo. Luego se recostó en la almohada y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba de pena, sino de alivio, como si por fin se hubiera quitado un enorme peso de encima. 7 años viviendo la vida de otra persona, intentando cumplir las expectativas de un hombre que nunca la había apreciado de verdad. 7 años de fingimiento, compromiso y aquiescencia. Pero hoy todo había cambiado. 5 minutos en el restaurante habían puesto su mundo patas arriba y ya no había vuelta atrás. Por delante estaba lo desconocido, aterrador y tentador al mismo tiempo. Pauline se secó las lágrimas y se acercó a la ventana. La parte oriental de la ciudad resplandecía de luces y a lo lejos podía ver una oscura franja de mar. Una nueva vida la esperaba más allá de aquel horizonte y por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Por la mañana llamaría a la tía Tammy, haría las maletas y abandonaría Miramar. Un nuevo comienzo, sin Troy, sin sus mentiras y su control. Será duro, pero lo superará. Es más fuerte de lo que pensó todos estos años. Pauline se tumbó en la cama y cerró los ojos. El sueño llegó sorprendentemente rápido, profundo y tranquilo, sin pesadillas ni preocupaciones. El primer sueño de un hombre libre. El sol de octubre doraba las hojas del parque Riverside. Pauline se sentó en un banco, envuelta en una cálida bufanda, y observó a un par de ancianos que daban de comer a las palomas. El mes que había pasado en casa de la tía Tammy la había ayudado a recobrar el sentido común, a replantearse lo sucedido y a empezar a hacer planes para el futuro. El teléfono de su bolsillo vibró. Pauline sonrió al ver el nombre de Patrick en la pantalla. «Hola», dijo, contestando a la llamada. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien». Su voz sonaba cálida incluso a través del altavoz. «¿Qué tal la reunión con el abogado?» «Mejor de lo que esperaba». Paulina miró a la bandada de pájaros que pasaba volando. «Los documentos están casi listos. Solo falta conseguir las firmas». Troy alargó el proceso todo lo que pudo, pero ni siquiera su terquedad fue suficiente para impugnar nuestra sentencia de divorcio. «Me alegro de que todo vaya bien», dijo con auténtico alivio en la voz. «¿Cuándo es la reunión?» «El próximo viernes, en el juzgado de Miramar», suspiró Pauline. «Sinceramente, estoy un poco nerviosa. No lo he visto desde aquella noche». «Lo comprendo», contestó Patrick en voz baja. «¿Quieres que te acompañe?» «Puedo esperar fuera, solo como apoyo moral». Pauline sonrió. Durante ese mes, Patrick se había convertido en un verdadero amigo para ella. La llamaba casi todos los días, se interesaba por sus asuntos, le daba consejos prácticos sobre las cuestiones legales del divorcio, sin presiones, sin insinuaciones de nada más, solo genuina preocupación y apoyo. «Sería estupendo», dijo. «Muchas gracias». «De nada», dijo él con una sonrisa en la voz. «Entonces, ¿has decidido volver a Miramar?» «Sí». Pauline se levantó del banco y caminó despacio por el callejón. «La tía Tammy es maravillosa, pero no puedo sentarme en su cuello para siempre. Además, me han pedido que vuelva a la clínica. El doctor Reeves llamó ayer y dijo que me guardan el sitio». «Es una gran noticia», exclamó Patrick.
¿Así que te quedas en la ciudad? Eso parece, sonrió Pauline. He encontrado un piso pequeño en la zona de West Harbour. No es caro, pero es acogedor. Creo que puedo permitirme el sueldo, sobre todo si no tengo que pagar todas las facturas de Troy. Por cierto, ¿cómo está?, preguntó Patrick con cautela. ¿Sigue trabajando para la empresa? Que yo sepa, sí. Pauline se encogió de hombros aunque no podía verlo. El abogado dijo que insistía en que era solvente. Por lo que me contó mi tía, habló con un vecino que vio a Troy en nuestra casa con unas cajas, probablemente llevándose sus cosas. Interesante, dijo Patrick pensativo. Se mantuvo reservado en la oficina. Caitlin, por cierto, renunció casi inmediatamente después del incidente. Dicen que encontró trabajo en una compañía de seguros de una ciudad vecina. Pauline no se sorprendió. Después de aquella escena en el restaurante, Caitlin probablemente se había dado cuenta de que Troy no era tan prometedor como había pensado, sobre todo cuando salieron a la luz sus problemas financieros que Paulina había adivinado desde hacía tiempo. Vale, dijo ella cambiando de tema. Dime, ¿cómo te va? ¿Cómo va el trabajo? Hablaron durante otros 20 minutos, de trivialidades cotidianas, de noticias de Miramar, del libro que ambos habían leído recientemente. Una conversación sencilla y casual, el tipo de conversación que Pauline necesitaba más de lo que podía admitir. Te espero el viernes, dijo Patrick antes de despedirse. Llámame cuando llegues a la ciudad. Lo haré, prometió Pauline y terminó la llamada. Siguió paseando por el parque, disfrutando del raro día soleado de finales de otoño. El último mes le había enseñado a apreciar los placeres sencillos, las tardes tranquilas con un libro, los largos paseos, una taza de té caliente en el porche de la casa de la tía Tammy. La vida con Troy había estado tan llena de estrés y tensión que casi había olvidado lo que era disfrutar del momento. Por supuesto, no todo había sido coser y cantar. Durante los primeros días después de la ruptura, Troy la inundó literalmente con mensajes que iban desde amenazas a súplicas de perdón. Incluso había viajado una vez a casa de la tía Tammy, pero ella, afortunadamente, lo había mantenido alejado. Poco a poco fue disminuyendo su presión, sobre todo cuando intervinieron los abogados. Pauline no exigía mucho en el divorcio, solo sus pertenencias personales y una pequeña compensación por el dinero invertido en su vida en común. Pero incluso eso había provocado la resistencia de Troy. Insistió en que él era el sostén de la familia, que Pauline le debía a él y no al revés. Tuvo que proporcionar al abogado extractos de sus cuentas que demostraban que era ella quien pagaba la mayor parte de los gastos del hogar. Este proceso fue humillante pero necesario. Lo más duro fue darse cuenta de que había desperdiciado 7 años de su vida. 7 años intentando formar una familia con un hombre que solo la veía como un apéndice conveniente de su vida, una fuente de dinero y cuidados, pero no como una compañera en pie de igualdad. A veces, por la noche, se desesperaba al pensarlo, y solo el apoyo de la tía Tammy y las llamadas periódicas de Patrick la ayudaban a no caer en la depresión. Poco a poco, Pauline empezó a restablecer otros vínculos. Llamó a sus antiguos compañeros de la escuela donde había dado clases antes de casarse, encontró a algunos viejos amigos a través de las redes sociales. Resultó que el mundo no se limitaba al estrecho círculo en el que Troya la había conducido, que había gente que la recordaba y la apreciaba. Para sorpresa de Pauline, el propio Dr. Reeves, de la clínica, la llamó 2 semanas después de su marcha. Expresó su pesar por lo ocurrido. Las noticias viajaban rápido en una ciudad pequeña, y le ofreció volver a su antiguo puesto en cuanto ella estuviera preparada. Esta oferta fue el factor decisivo para que ella decidiera no huir del pasado, sino enfrentarse a él y construir una nueva vida en Miramar, pero en sus propios términos. Aquella tarde, Pauline se sentó en el porche de la casa de la tía Tammy, envuelta en una manta mirando las estrellas.
Su tía salió con 2 tazas de chocolate caliente. «Aquí tienes, cariño», le tendió una taza humeante. «Caliéntate, que hace frío». «Gracias, tía Tammy», sonrió Pauline agradecida. Tammy Holland, una mujer de 60 años con la energía de una treintañera, se sentó a su lado en una silla de mimbre. Era la única pariente de Pauline después de la muerte de sus padres, y siempre había existido un vínculo especial entre ellas. «¿Nerviosa por el viernes?», preguntó la tía, mirando atentamente a su sobrina. «Un poco», admitió Pauline, «pero más siento alivio, como si una larga pesadilla fuera a terminar pronto». «Eres buena». Tammy le puso la mano en la rodilla. «Muchas mujeres no encuentran la fuerza para romper relaciones tóxicas. Siéntete orgullosa de ti misma». Paulina sintió, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de ánimo de su tía significaban mucho para ella. «Sabes», continuó Tammy, «cuando murió tu tío Henry, pensé que mi vida se había acabado. 25 años juntos y, de repente, estaba vacía. Pero con el tiempo me di cuenta de que la vida continúa, de una forma diferente, de una forma nueva, pero continúa». «Pero tú y el tío Henry tenían una buena relación», objetó Pauline. «No como Troy y yo». «Así es», asintió su tía. «Pero la cuestión sigue siendo la misma. Estás sufriendo una pérdida, no de Troy, sino de la vida que habías planeado con él. Los sueños, las esperanzas, los planes, tienes que dejarlo ir y empezar de nuevo. Duele, pero es necesario». Pauline miró con nostalgia el cielo oscuro. Su tía tenía razón. A pesar de todos los problemas de su matrimonio, tenía ciertas esperanzas puestas en Troy. Había soñado con hijos, con una familia de verdad, con que las cosas mejoraran con el tiempo. Ahora esos sueños no se iban a hacer realidad y tenía que aprender a vivir con ese pensamiento. «¿Y tu amigo del colegio?», la tía sonrió socarronamente. «Patrick, ¿verdad? Parece que os lleváis bien». Pauline sintió que la sangre se le subía a las mejillas. «Solo somos amigos, tía. Me ayudó cuando lo necesitaba y le estoy agradecida. Eso es todo». «Claro, claro, claro». Tammy le guiñó un ojo. «Pero ya sabes, a veces las mejores relaciones empiezan con la amistad. Sin prisas, sin presiones, solo 2 personas que se comprenden y se apoyan mutuamente». Pauline no contestó, pero las palabras de su tía la hicieron pensar. Patrick se había convertido en una parte importante de su vida durante ese mes. Sus conversaciones diarias, sus cuidados discretos, su sentido del humor que tantas veces le levantaba el ánimo. Pero, ¿se trataba solo de un apoyo amistoso o de algo más? Y lo más importante, ¿estaba ella misma preparada para una nueva relación, apenas salida de la anterior? El viernes llegó más rápido de lo que Pauline esperaba. El tren de la mañana la llevó a Miramar a las 10 en punto. Patrick la recibió en el andén, con un riguroso traje gris y un ramo de flores silvestres. «Bienvenida», sonrió, tendiéndole las flores. «¿Qué tal el viaje?». «Tranquilo». Paulina aceptó el ramo sintiendo una extraña emoción. «Gracias por reunirte conmigo y también por las flores». «No es nada». La ayudó con una pequeña maleta. «Tenemos tiempo antes de vernos en el juzgado. ¿Desayunamos?». Entraron en un pequeño café cerca de la estación de tren. Paulina sintió las miradas de algunos clientes. La noticia de la escena en el restaurante se había extendido por toda la ciudad. Pero ahora, de alguna manera, no le molestaba tanto como antes. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Patrick cuando hubieron pedido. «Bien». Pauline se encogió de hombros. «Un poco nerviosa, pero tranquila en general. Es solo una formalidad. La decisión ya está tomada». «Realmente has cambiado este mes», dijo Patrick mirándola atentamente. Más segura de ti misma». «Tenía que hacerlo», sonrió débilmente. «Cuando no hay nadie que tome decisiones por ti, aprendes a tomarlas tú mismo». Desayunaron, hablando de los planes de Pauline para el futuro próximo. Mudarse a un piso nuevo,
volver al trabajo, tal vez un curso de actualización. Patrick habló de las últimas noticias en la empresa, de cómo Troy se aislaba cada vez más de sus compañeros, de los rumores sobre su posible despido. «No quiero regodearme», dijo Pauline, «pero parece que el karma existe». «Tal vez», asintió Patrick, «pero no creo que se trate del karma, sino del hecho de que tarde o temprano todo el mundo recibe lo que se merece por sus actos». Llegaron al juzgado 15 minutos antes de la hora prevista. Patrick se detuvo en la entrada. «Te espero aquí», dijo. «Si necesitas algo, llámame enseguida». «Gracias». Pauline le apretó la mano. «Intentaré ser rápida». Subió los escalones y entró en el fresco juzgado. Su abogado, un hombre mayor de mirada atenta, ya la esperaba en el pasillo. «Señora Oxford», le estrechó la mano. «Me alegro de que haya llegado a tiempo. Su marido ya está aquí, en el despacho número 123». Paulina asintió y siguió al abogado por el largo pasillo. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero mantuvo la calma. Este era el punto final, el último paso hacia la libertad. Troy estaba sentado en su escritorio, hojeando unos papeles. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Cuando Pauline entró, levantó la vista y una extraña expresión se dibujó en su rostro, una mezcla de esperanza y fastidio. «Polly», se levantó. «Por fin, creía que no ibas a venir». «Hola, Troy», dijo ella en voz baja sentándose frente a él. «Claro que estoy aquí. Cuanto antes acabemos con esto, mejor para los dos». Troy arrugó la nariz, claramente descontento con su tono. «¿Ni siquiera quieres hablar?», preguntó en voz baja. «7 años de matrimonio. Y tirarlo todo por la borda. Ya lo hemos hablado todo». Pauline negó con la cabeza. «A través de los abogados. No veo la necesidad de repetirme». El abogado de Troy, un joven con un traje caro, tosió. «Si todo el mundo está preparado, sugiero que procedamos a la firma de los documentos». La siguiente media hora transcurrió entre formalidades, firmar los papeles, discutir los últimos detalles, aclarar la redacción. Paulina intentó mantener un tono profesional, sin ceder a los intentos de Troy de entablar una conversación personal. Cuando terminó la parte principal del procedimiento, los abogados salieron a hacer copias de los documentos, dejando solos a los excónyuges. Troy aprovechó el momento. «Polly, escucha», se inclinó sobre la mesa. «Sé que lo que hice fue horrible, pero este mes he cambiado. De verdad, no más Kathleen, no más trampas. Me he dado cuenta de lo mucho que significas para mí». Pauline le miró un poco sorprendida. ¿Realmente creía lo que decía? ¿O se trataba de otra manipulación? «Troy», dijo en voz baja pero con firmeza, «se acabó. Me alegro si realmente lo has reconsiderado, pero ya no nos importa. Para mí. Por Saharsky, ¿verdad?» Su cara se contorsionó. «Lo sé todo. Os vi juntos en la ciudad. No pensé que te apresurarías tanto a sustituirme». «No se trata de Patrick», Pauline sacudió la cabeza. «Se trata de nosotros, Troy. Se trata de lo que fue nuestra relación. No quiero volver a eso. Podríamos empezar de nuevo». No se dio por vencido. «Ya no bebo, estoy viendo a un consejero, incluso tengo un trabajo a tiempo parcial para pagar mis deudas». «Me alegro por ti», dijo Paulina con sinceridad. «Pero mi decisión no va a cambiar». Troy se echó hacia atrás en la silla, con el rostro ensombrecido. ¿Así que todo había sido en vano? ¿7 años tirados a la basura? No para nada. Paulina lo miró a los ojos. He aprendido muchas cosas en estos años, como valorarme a mí misma, a defender mis límites, a no dejar que otros decidan cómo vivo mi vida. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, negó con la cabeza. Es una lástima. Creía que nuestro matrimonio significaba más para ti. Yo también lo creía, contestó Pauline en voz baja, hasta que me di cuenta de que me aferraba a una ilusión, algo que en realidad nunca existió. Los abogados volvieron con copias de los documentos.
El procedimiento se completó rápidamente y sin más preámbulos. Troy firmó el último papel con evidente reticencia, pero lo firmó de todos modos. «Enhorabuena, señora Kravitz», dijo el abogado de Pauline, utilizando su apellido de soltera al que había decidido volver. «Es usted oficialmente libre». Paulina asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, esperanza. Se levantó y guardó los papeles en una carpeta. «Adiós, Troy», dijo. «Te deseo lo mejor». Él no contestó, solo la miró con una expresión ilegible. Pauline se dio la vuelta y salió del despacho, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. En el vestíbulo del juzgado la esperaba Patrick. Cuando la vio, se levantó del estrado y enarcó las cejas interrogadoramente. «Ya está», dijo Pauline acercándose a él. «Oficialmente libre». «Enhorabuena», sonrió. «¿Qué se siente?» «Es extraño», admitió ella. «Pero bien, como si empezara un nuevo capítulo». «Así es». Patrick le ofreció la mano. «¿Lista para una nueva aventura?» Pauline sonrió y le cogió la mano. Salieron juntos del juzgado bajo el sol radiante del otoño. Por delante estaba lo desconocido, pero de alguna manera ya no le asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, Pauline se sentía verdaderamente libre, preparada para seguir su propio camino, tomar sus propias decisiones y construir una vida según sus propias reglas. Bajaban los escalones cuando Pauline se volvió y vio a Troy de pie en la entrada del edificio. Los miraba con una expresión que ella no podía descifrar: enfado, arrepentimiento o simplemente cansancio. Por un momento sus miradas se encontraron y Pauline sintió una extraña calma. El pasado había quedado atrás y merecía la pena afrontar el futuro con el corazón abierto.